¿Me escuchas ahí, no? Sí, sí, perfecto. Perfectamente. Vale. Pues tiempo de tertulia con la Asociación de Politólogos Andaluces. Tiempo de tertulia inquieto y estremecedor, como los acontecimientos últimos en España, desde un personaje que reta al aparato del Estado y al Sun Corda, hasta asuntos que tienen que ver con la cuestión internacional, como la caída de un avión en el que iba uno de los opositores al régimen de Putin, y en fin, muchas cosas más, muchas cosas que no sabíamos que podían pasar en verano, pero están pasando en verano. Así que vamos con la tertulia. Primero un saludo cordial, como siempre, al coordinador de la tertulia oficial, que es Antonio Conde. Muy buenas, Antonio. Buenas tardes, Pepe. Antes que nada, deciros que ahora os haré una relación de las gestiones para los próximos invitados y por qué van a estar con nosotros. Va a estar Marta Benítez. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Quién más, Antonio? Pues Javier Gutiérrez, que es el compañero del Puerto Santa María y secretario de la Asociación de Politólogos. Bueno, además, sí, él es experto en temas internacionales. Sabes, Pepe, que una de los ámbitos donde también el politólogo nos formamos son las relaciones internacionales, ¿no? Y Javier Gutiérrez, pues la verdad es que es un aficionado aférrimo a seguir la política internacional. Pues dos personas que iban a estar con nosotros hoy, precisamente las dos a la vez. Ignacio Sembrero, un gran periodista internacional, una persona que es columnista del diario El País habitual, El Confidencial, y que aparte conoce muy bien la geopolítica alrededor de la península ibérica, nunca mejor dicho, sobre todo Marruecos. Va a estar con nosotros posiblemente la semana que viene. Y Maite Carrasco, que es una de las mejores corresponsales de guerra que hay en este instante en España, autora de varios libros, amenazada, por cierto, por el régimen de Putin, y una persona que ha hecho un trabajo bastante importante que le ha valido el reconocimiento internacional. También va a estar con nosotros y a explicarnos un poco de qué va la historia de hacer de periodista en un entorno complicado y difícil donde te lo juegas todo. Porque yo, de verdad, no sé vosotros, pero para abrir fuego, y perdón por la broma, eso de que Putin diga que no perdona nada, que puede perdonar todo lo que haga falta, pero que no perdona algo que es la traición, es el que la hace la paga, y en Rusia las libertades corren peligro, o no sé si han corrido peligro durante siempre, pero desde luego es complicado convivir, hacer convivir el derecho a la libertad de la información con el derecho a ejercer precisamente la actividad política, y nunca mejor dicho. ¿Cómo lo veis? Primero, empezamos por la caída del avión, porque la caída del avión nos dejó a todos estupefactos. Lo dieron casi online. Pues, a ver, está claro que, bueno, que Putin efectivamente no perdona, y lo hemos estado viendo los diferentes accidentes que han ido ocurriendo y le han estado pasando a todos aquellos opositores, incluidos periodistas, como tú bien comentas, ¿no? Está claro de que, bueno, de que pienso que fue un acto de valentía o de locura el enfrentamiento, o un acto meramente económico, el enfrentamiento que llevó a las puertas de la capital de Rusia a estos mercenarios, y está claro que lo ha pagado y lo ha pagado con su vida. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque está claro que también los mercenarios ya están pidiendo revancha, ¿no? Están a la expectativa de qué puede pasar, ¿no? O qué va a pasar, ¿no? Y cómo esto va a repercutir en la guerra que hay con Ucrania, y no solamente en la guerra con Ucrania, sino estos mercenarios están en África en una posición de fuerza también apoyando a aquellos regímenes que desde Rusia y Putin quiere mantener, ¿no? O quiere implantar. Donde entonces, precisamente el opositor estaba haciendo grandes negocios con metales preciosos, con dictadores, y estaba creciendo económicamente. La verdad que tiene un régimen de vida brutal, y yo creo que eso Putin no lo lleva muy bien, digamos. Yo pienso que más que el régimen económico que podía estar llevando este hombre ha sido la traición, o el acto de traición en el que Putin se ha podido sentir, ¿no? La escalada económica ha sido también impulsada por el propio régimen
régimen de Putin, ¿no? Este hombre es cocinero de Putin, le decían. Sí, de Y verdad, así, no, de verdad. sí, era verdad, ¿no? Y ha sido un impulsor o impulsado por Putin, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que Maggi, Javier Gutiérrez, que lleva este tema al día, a ver qué es lo que nos opina y qué es lo que nos cuenta él, cuál es su análisis. La traición, Javier, la traición. Bueno, como todos sabemos, buenas tardes, ante todo. Sabemos que Putin no es un hueso duro de roer. Putin tiene ante sí pues una guerra que no la termina de culminar. Llevamos casi más de un año desde que invadió Rusia a Ucrania y la guerra se está enquistando. En cuanto a este hombre, pues está claro, el grupo Wagner en principio pues colaboró junto con los chechenos en lo que es la invasión de Ucrania. Y bueno, lo que pasa es que tenía diferencia a la hora de llevar la guerra con Putin, no recibía el armamento que ellos tenían prometido. Salieron de Ucrania y bueno, le dieron un pulso a Putin, el cual pues al final llegó a un principio de acuerdo en el que había una amnistía a cambio de que se fueran. Se instalaron en Bielorrusia, pero bueno, el grupo Wagner continúa, no es solo Ucrania y Rusia. Ellos tienen, como bien dice Pepe, muchos intereses en otros países, sobre todo en África. Ahora mismo se estaban asentando en Níger, que puede ser posiblemente el próximo conflicto bélico en el mundo, sobre todo porque ha habido un golpe de Estado en Níger, y eso va a mermar mucho. Por ejemplo, Francia tiene muchísimo interés en ese país, donde le surte del 70% de la producción de la energía nuclear, y eso en redundancia va a dar también con los intereses de la Unión Europea. De hecho, está habiendo negociaciones para llegar a un acuerdo con los golpistas, y el grupo Wagner se había instalado en el lugar para dar cobertura militar a los golpistas. Todo eso pues es un abanico de problemas para Putin. Él dice que, bueno, que ha sido un acto en el que va a investigar a ver quién ha podido ser. Lo cierto es que ha ocurrido dentro de su territorio nacional. Un avión que iba de San Petersburgo, creo que iba hacia Moscú, eran dos aviones, y lo cierto es que el que ha explosionado ha sido el que iba él, y el otro ha quedado, bueno, aterrizó a continuación. Parece ser que han descubierto que tenía una posible carga explosiva dentro del avión, por lo que se descarta en un principio que haya podido ser un misil. Y ahora, pues bueno, yo siempre digo lo siguiente: hasta ahora, por visto, esta tarde se ha recuperado el avión, que estaba en una especie de lago, y yo hasta que no confirmen las pruebas de ADN que efectivamente, aunque dicen que han descubierto, o sea, han localizado el móvil de Yevgeny, pero hasta que no confirme la identidad de esta persona, pues yo lo pongo en duda. ¿Qué puede hacer? Porque todavía no se sabe. Ya sabemos cómo va esto de la guerra, pero qué duda cabe que Putin se ha quitado un problema de encima. Lo que sí es cierto es que tenemos en antecedentes un reordenamiento del orden mundial, nunca mejor dicho. Y ese nuevo orden mundial nos está llevando a ver que, por ejemplo, está creciendo algo que se conoce como los BRICS. Los BRICS son los países que están en la órbita de China y de Rusia. Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han aprobado el pedir precisamente unirse a este nuevo grupo de orden mundial, donde ya estaban Brasil, nada más y nada menos, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo creo que Joe Biden tiene que andarse con cuidado porque crece el mapa la influencia de otros que no son Occidente en este instante, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, el BRICS, ¿sí? ¿Verdad? O Javier. Sí, bueno, sí, bueno. El BRICS. El BRICS, el tema, bueno, es verdad que ahora mismo son esos 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cuales fueron creados a principios de la... En 2006. Exacto. Y entre otras cosas, pues una alternativa al G7, ¿no? En el sentido de que, bueno, que para evitar que una serie de países ricos sean los que se apoderen del orden mundial.
es cierto que el BRICS abarca un 45% de la población mundial y un 25% del Producto Interior Bruto. Bueno, eso tiene que limarse mucho, porque es verdad que también hay diferencias, por ejemplo, entre China e India, que son dos superpotencias, no hay que perder de vista a India, que de hecho acaba de conseguir pues, lanzar un satélite y aterrizar en la Luna. Es un país que está creciendo bastante su economía y China se está resistiendo en los últimos datos económicos, la economía no está yendo tan bien como debiera en ese crecimiento. Aparte, bueno, también es verdad que una de las posiciones o una de las, digamos, de lo que tiene que conseguir el BRICS es poder tumbar al dólar, ¿no? Ahora mismo las transacciones mundiales y todo se va con el billete verde y tendrán que buscar una alternativa. Eso es algo que está emergiendo y ya veremos por dónde puede resultar. Es otro frente más, ¿no? De lo que ahora mismo hay en el orden mundial, que aparte de la guerra, el más importante también, que duda cabe, que es el económico. Sin duda. Marta, ¿algún comentario que hacer? Pues sí, verá, yo veo un poco también que estamos viviendo una etapa muy convulsa de muchos cambios y me atrevería a decir que incluso parecidos a los que hubo en la Revolución Industrial. Se está configurando un nuevo mundo en la que la tecnología, estamos en un mundo completamente tecnológico que lo ha invadido todo y eso además vuelve los recursos más accesibles, ¿no? a los países, ¿no? Los países tienen una mayor accesibilidad y no necesitan tanto de ese poder económico que tenía Estados Unidos y el mundo anglosajón, el mundo occidental que le llamamos, ¿no? Entonces, ahora mismo se está configurando ese mundo y los BRICS, por ejemplo, tienen un 42% de la oferta del crudo. Cuidado con eso también. El petróleo que controlan estos países y las necesidades energéticas que tiene Occidente, que dependemos muchísimo de esos países en cuestiones energéticas, es importante, ¿no? Y por otro lado, Petróleo y gas, Marta, sí, más baratos sí, los que tienen en este instante este grupo de países que lo que nos exacto, está exacto. Que vendiendo Estados Unidos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, son países además con, si se me permite, democracias cuestionables también, con ciertas inestabilidades políticas y digamos que un todo vale, ¿no? Entonces, como se configuren estos países, que además poblacionalmente son los que, como ha dicho mi compañero, ¿no? Más porcentaje de población tiene mundial, eh, se presenta un panorama que Europa debería, cuanto menos, estudiarlo y estudiarlo bien. Muy bien, vamos con más asuntos. España, un mes, ¿no creéis que mucho tiempo, un mes para que se debata, para que se estudie, para que se encuentren esos 4 votos perdidos que pueden dar la victoria al PP? Lo digo de forma irónica. Yo creo que, bueno, que el mes se ha buscado la fecha para no hacer coincidir las elecciones en Navidades, ¿no? Y bueno, empezaría el periodo electoral, si mal no recuerdo, el 5 de diciembre, si mal no De recuerdo. diciembre, sí, sí. A ver, yo creo que la clave está en la capacidad o incapacidad del Partido Popular de negociar esos cuatro votos que le hacen falta del PNV, ¿no? Y yo creo que si nos retrotraemos un poquito a la historia, tenemos también unas declaraciones de Arzayus que, bueno, que decía en aquel acuerdo con Aznar, ¿no? Que había conseguido de Aznar, del Partido Popular, en 14 días más que 13 años con el Partido Socialista, ¿no? Y yo para mí pienso que, bueno, que el PNV se juega mucho, pero también es verdad que el PNV tiene una disyuntiva un poco difícil. Tenemos dentro de poco unas elecciones en el País Vasco y bueno, y que el PNV necesita demostrar de la fuerza y en este caso pactando con el Partido Popular, las inversiones al País Vasco serían monstruosas, ¿no? Y sería una baza del PNV para poder presentarse como Antonio, salvador. ¿solo el PNV? Sí. ¿Solo el PNV? ¿O ahora se ve con más simpatía por parte del PP a Junts?
A ver, la simpatía en política no existe, Pepe. La simpatía en política se trasladan a intereses, ¿no? Y los intereses, está claro que el Partido Popular, bueno, ahora ve a Jun como futuro también amigo de camino, ¿no? Amigo de camino con acuerdos puntuales. Yo no pienso que ni el Partido Socialista ni el PNV sean capaces de pactar algo que pueda hacer temblar los pilares de la democracia, ¿no? Pero sí es verdad que históricamente también los partidos regionalistas, los partidos nacionalistas han sido partidos que se han comprado con euros de inversiones para sus regiones, y ahí es donde podemos tener la clave, ¿no? ¿Qué inversiones se van a realizar? ¿Qué negociación? La letra pequeña. A mí me encantaría de poder estar en una de estas mesas de negociaciones, porque tiene que ser apasionante, ilusionante y sobre todo conmovedora ver cómo se van muchos euros de inversiones a unas regiones en detrimento de otras regiones. Bueno, lo hacía hasta Franco, imagínate. Pues Franco sí. siempre tenía contentos a los catalanes y a los vascos. Efectivamente, y además con el dinero de los andaluces que desperdigamos por el mundo. Bueno, ¿qué creéis que vamos a tener? ¿Presidente del Partido Popular o presidente de una coalición de partidos de izquierda progresista? Aunque relativamente, porque necesitan de otras fuerzas que no lo son, que son de una orientación más a la derecha. ¿Qué creéis que tenemos? ¿A Sánchez o a Feijóo? ¿O vuelve a haber un empate otra vez en las próximas elecciones? Porque eso puede ocurrir perfectamente. Yo no descarto a Feijóo, yo se lo decía hace un mes. Vox le ha dado al Partido Popular y a Feijóo lo que perdió en la noche electoral, ¿no? Lo que perdió en la última semana de elecciones, ¿no? Que es la posibilidad de poder conformar gobierno, ¿no? Vox con esos votos prestados de apoyo sin nada en contra, o sea, sin contraprestación, por lo menos que conozcamos, le ha dado la posibilidad y la viabilidad de poder negociar un gobierno de investidura, ¿no? Yo no descartaría para nada a Feijóo. Yo siempre, el otro día lo decía, no estaba muerto, que estaba de parranda. Tablero, sí. Adelante. No, que digo que el tablero está muy, muy abierto. Hasta hace poco todos dábamos por hecho que Sánchez tenía todo consigo, ¿no?, para ser presidente. Y de buena primera, pues su majestad decide que sea Feijóo. El hecho de que no haya ido a la recepción que la republicana Junts, pues es lo que hizo que el rey pues se decantara por Feijóo, sobre todo porque la entrada en escena de Vox a la hora de decir que iba a apoyar a Feijóo, pues ya le daba una solidez frente a Sánchez y en este caso la suma de Yolanda. Esto, pues, en principio el tejado ahora mismo está en manos de Feijóo, y también es cierto que el PNV, como bien dice Antonio, tiene ante sí pues, un reto en el sentido de qué hacemos, si apoyamos o no apoyamos, porque el año que viene son elecciones y un buen acuerdo con Feijóo puede significar el año que viene una pérdida del Lehendakari, en el sentido de que pueda haber un pacto Bildu-PSOE, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el PNV ha abierto, como partido que es, ha abierto una línea, Orgullo, le une una gran amistad por haber sido Feijóo presidente autonómico de Galicia. Ha abierto una brecha en el sentido de que habría que dar el debate en contra de la línea de Ortúzar, que no quiere, y el PNV ahora mismo pues, está en un debate si apoyar o no apoyar al PP. De todas maneras, salga lo que salga, yo creo que va a haber mucha inestabilidad, porque aquí solo se está debatiendo lo que es la presidencia, pero luego viene presupuestos, y está claro que un gobierno en donde, como bien dice Antonio, el problema de la autonomía o de los partidos independentistas, yo creo que un gobierno de independentista, la tarta sobre todo va a ir para el norte, y creo, o mejor me equivoco, pero creo que va a haber comunidades que se va a ver resentidas a la hora de repartir el pastel. Entonces, pues ahora mismo está en manos de Feijóo, veremos qué ocurre. Sánchez tiene que intentar convencer a Junts y a esa parte del PNV, que es obvio que ahora mismo ha abierto la línea,
pero que no olvidemos que esto es un paso, un primer paso, porque también Feijóo ahora mismo es verdad que Vox lo apoya, sin ningún tipo de atadura, pero que luego vienen las negociaciones para sacar adelante los ministerios, como ha pasado, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox pidió al PP para gobernar que quitara la Consejería de Asuntos Sociales, y eso también es la otra parte de la que nos está hablando. Entonces ya veremos a ver qué ocurre. Por cierto, que queríamos haber tenido hoy en la tertulia a Manolo Gavira, que es el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía. Nos ha prometido estar con vosotros en la tertulia. Había oído hablar de lo que estábamos haciendo y va a estar con nosotros posiblemente en breve. Y también lo hará, si las cosas le van bien la semana que viene, lo verá María José García Pelayo, que es nuestra alcaldesa y senadora, doble condición, al estilo francés, alcalde, senador, alcalde, diputado, que tan buen resultado ha dado en la República Francesa. Pues aquí parece que Jerez podría tener buenos resultados para la ciudad. Así que ambientaremos un poco las tertulias y nos ampliaremos con invitados. Como sabe Antonio, que hemos hecho gestiones intensas todos estos días. Y Vox hubiera sido muy interesante saber qué es lo que están haciendo. Hay otra historia que me llama mucho la atención en este país, y es el que una persona que gana 640.000 euros, dicen que gana al final de año entre una cosa y otra, aunque luego tiene una ayuda de 3.000 euros para vivienda, porque el hombre no le debe vivir el sueldo, haya protagonizado en las últimas horas un reto al Estado, al sentido común, al país y al buen gusto, porque todo lo que ha pasado con el Mundial femenino, con las campeonas del mundo, a mí me tiene absolutamente abochornado y sonrojado como ser humano, como hombre y como español. Es algo que quería decir en voz alta y para eso tenemos aquí un mecanismo para hacerlo. ¿Qué opináis de la historia de Rubiales? ¿Es política? Pues Bueno, yo diría de que, o me preguntaría si no tenemos en este hombre otro Villarejo, ¿no? Parece ser que la fuerza y el poder que tiene el fútbol y la fuerza, el poder y los euros que se manejan y ha manejado este hombre, lo ha hecho estar con las élites políticas nacionales también y a saber la información que este hombre puede tener para chulescamente, porque yo he visto la rueda de prensa y ha sido una rueda de prensa chulescamente se pueda permitir este tipo de acciones sin que intervengan desde el gobierno, sin que se intervengan desde otros estamentos y que se quede tan pancho, ¿no? O sea, y lo más lamentable, yo no creo que es la actitud que ha tenido él. Lo más lamentable es la actitud de apoyo de algunos de sus súbditos, que son los representantes regionales de este hombre. Yo creo que el dinero... Los bien pagados, ¿eh? Efectivamente, es lo que voy a decir. El dinero compra voluntades. Sí, el dinero compra voluntades y el dinero hace tragar mucho sapo, y en este caso se están tragando un sapo por la cuestión económica, ¿no? Marta, tú conoces bien el mundo del deporte y el esfuerzo que supone el hecho de que la mujer vaya avanzando. El otro día borré, que yo creo que no lo terminamos de entender. Lo que quería decir no tenía mala intención, y era que al final, si se apoya a las personas, si se apoya a los equipos, si se hace una labor como hay que hacerla, invirtiendo, como parece que se ha hecho también en la federación, pues hay buenos resultados. Pero qué pena que toda la historia esta empañe o haya empañado en parte el éxito y el símbolo que significa que estas chicas, muchas de ellas de condición humilde, gente esforzada, trabajadora, hayan conseguido ser campeonas del mundo. Yo digo campeonas, no campeones, campeonas del mundo. A mí me produce una pena inmensa que todo esto se haya empañado, pero no obstante creo que al final queda mucho tiempo, en un año, para que sigan siendo campeonas. Y no sé, ¿cómo ves tú ese tema del deporte, la mujer, esta historia al final? Qué pena, ¿no? A mí personalmente, como mujer y como deportista, como bien has dicho, porque sabes que vengo un poco del mundo del deporte, y me fastidia enormemente todo esto que está ocurriendo porque están ninguneando la victoria, el esfuerzo y el trabajo que supone ganar un mundial, seas mujer o no. Cuidado, que eso está ahí.
se ha hablado muchas veces, ¿no? De los recursos, de que el deporte femenino no tiene apoyo porque tampoco lo genera, ¿no? Un poco que se le apoya en función de lo que genera, pero a la vista está que cuando se le apoya consiguen cosas. O sea, tú no necesitas los recursos cuando has ganado, tú necesitas los recursos para ganar, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que llevan detrás están completamente eh, empañados por este personaje que yo pienso que debería haber dimitido, tanto si es verdad lo que dice como si no. En primer lugar, si es verdad o sea, si el beso no es consentido y toda esta historia, por supuesto tiene que dimitir. Pero es que las excusas o la entrevista que ha dado, ¿no? De justificación de todos los hechos que ha cometido, a mí me lleva también a que también tenía que haber dimitido, porque él no puede olvidar que es el presidente de la Federación Española, está representando un cargo y consentido o no consentido, no puede hacer eso un presidente de una federación de fútbol que representa a una entidad tan importante, representa a todo un país. No puedes mostrarte en un palco, igual que vas a ese palco vas con chaqueta y corbata porque estás dándole una imagen, ¿no? Y tocarte, y Y un tocarte, y valor tocarte, y tocarte los genitales, y tocarte los genitales que lo vea medio mundo. Exactamente, o sea, dice, pero entonces tenía que haber dimitido igualmente, o sea, tanto si lo ha hecho con sentimiento, con efusividad, o como no, una persona así no puede estar al mando de una entidad tan importante que además representa a nuestro país, ¿verdad? Que es que él no actúa como él, como persona, sino que detrás, ¿no? Es la imagen de todo un país. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, que se está hablando de esto, y en lugar de todo lo que han conseguido estas chicas, del partidazo que hicieron, del repliegue defensivo, no se ha hablado absolutamente nada del fútbol que hicieron, prácticamente hablando que se hablaría en otras condiciones, no. Se está hablando de esto, me parece de vergüenza, vamos, una auténtica vergüenza y realmente triste. Con el trabajo que cuesta conseguir el éxito y el esfuerzo que imprime ello, porque yo creo que estas chicas han estado en cuerpo y alma dedicados. Son muchas horas de trabajo, muchos años detrás de esto. Hay mucho trabajo detrás de esto. Esto no, nadie consigue un triunfo así porque sí, porque yo llego y punto. Hay muchísimo trabajo detrás, mucha renuncia, muchas, muchas quedarte sin salir, sin quitarle tiempo a la familia. Y entonces es realmente a mí me cabrea, si me permitís la expresión, vamos. No, estamos cabreados la mayoría, yo creo que sí, ¿no, Antonio, Javier? Pues yo creo que en España, si la política se moviera como el fútbol, esto sería, vamos, para nosotros una revolución. Hay un partido de fútbol, llena el estadio, va un político y tiene que buscar un local para llenarlo, ¿no? El fútbol mueve montañas, ahora mismo pues mueve muchísimo dinero, muchos intereses y en todos los bares, en todos los lugares se habla de fútbol, de Messi, de Barcelona, de Madrid. Y yo creo que este hombre pues ha desconectado, ¿no? con el suelo, tanto poder, tanto verse como de palmero, como dice Antonio, allí todo aplaudiendo, el presupuesto que duda cabe que maneja, verse y codearse con los grandes empresarios españoles y con los grandes políticos. Yo creo que este hombre pues está exhausto de gloria, ¿no? Y yo creo que llega un momento en que, como le pasa a muchos políticos, desconecta de la realidad y ya se cree con derecho a todo. Yo creo que este hombre pues se ha pasado de frenada, no de ahora, sino de hace tiempo. Se dice en algunos medios que puede ser que, como bien dice Antonio, el tema de un villarejo, ¿no? De decir que está envuelto en temas de grabaciones, historias. Pero bueno, vamos a ver el pulso que le ha marcado ahora el gobierno con el tema de la inhabilitación en el Consejo General de Deporte, a ver si eso se materializa y eso podría suponer, porque duda cabe, que la caída de este señor. De todas maneras, yo creo que esto sería una reflexión de que este tipo de situaciones debería de evitarse porque estamos creando verdaderos personajes en el sentido de que abarque tanto poder y bueno, y ha sido gracias a este partido que las chicas lo han hecho fenomenal y hemos podido ver un poco la forma de este señor, ¿no? Pero en su Yo ámbito escuchaba, privado.
esta tarde escuchaba a José Ramón de la Morena, precisamente en una intervención, en la que decía que es lo que pasa cuando un macarra llega al poder. Bueno, yo no quiero insultar porque, bueno, no es mi forma, ¿no? No quiero tampoco faltar aquí a nadie, pero yo tengo entendido que va a denunciar a ministras, diputados, o sea, ha puesto el ventilador a funcionar, ¿no? En el sentido de que parece que la víctima es él. Entonces, yo creo que debía haber dimitido, haberlo hecho dignamente, decir, oye, me he equivocado, o creo que sí, y salir una salida digna, y oye, porque sabe que el día de mañana, pues, bueno, a lo mejor puede tener algún tipo de responsabilidad, pero el error que está haciendo no creo que le beneficie mucho. Yo humildemente, Antonio, creo que en esta historia, si tú te pones en contra a un partido, vale. Si te pones a dos, preocupante. Pero si te pones al conjunto del Estado enfrente, ya sé quién va a ganar y sé quién va a perder. Lo tengo muy claro. Más tarde, más temprano, el Estado triunfará sobre el individuo que pretende retarle y llevarlo por donde no tiene que ir en este instante. Creo que esto va a suceder en las próximas horas y no vamos a tardar mucho en verlo. Completamente de acuerdo. Sí, Marta. Un pequeño inciso también, porque es que él ha dicho que no dimite. Eso no quiere decir que no vaya a perder la presidencia de la federación. Y es que no es lo mismo dimitir que te destituyan económicamente hablando. Entonces yo creo que incluso va por ahí el tema, ¿sabes? De todas formas, también está claro que no hay mejor defensa que un ataque, que es lo que él ha hecho. Pero bueno, lo más lamentable de este ataque es que ha puesto la diana también en Jennifer Hermoso, ¿no? Con esto del beso consentido, ¿no? Yo creo que esto no debería de haber pasado, y sobre todo yo ya no voy a decir que este hombre que sea un pájaro, que bueno, que lo es, ¿no? Que lo es por cómo ha escalado, cómo ha subido la información que seguro que tiene, moviéndose en esa élite económica y con la élite política también, y la fuerza que tiene el fútbol, tiene que tener una serie de información que es la que él está analizando para ver cómo sale de esta, ¿no? Ya digo, yo, como decía un compañero, pienso que aquí tenemos otro Villarejo 2 y a ver cómo termina esta situación. Pero sí es verdad, bueno, que cuando tienes en contra a todo el mundo, y en este caso todos los partidos, y el sentimiento de la ciudadanía está en contra de este tipo de actuaciones, y sobre todo actuaciones chulescas como hemos podido comprobar, terminará cayendo. Sin contar, Antonio, compañeros, con la imagen que a mí personalmente me ha hecho daño, y es la de usar a su familia, llevar a sus hijas menores de edad, que los medios de comunicación han tenido que difuminar sus rostros por derechos de imagen, y hacer una referencia constante a su familia, a sus hijas, hablar del feminismo y hablar como ha hablado con su familia. Y yo creo que tiene derecho a defenderse, pero el uso de la familia también me ha parecido un poco censurable, por decirlo de una forma suave. Cuando no se tienen escrúpulos, se utilizan todas las armas para intentar de... Sí es verdad, bueno, que puede tener parte de razón en cuanto a la utilización política de algún partido político, porque hemos visto por ahí, bueno, que la ley del CSI ha vuelto con mucha fuerza, ¿no? Para este caso, ¿no? Sí es verdad que, bueno, que se ha podido utilizar políticamente por algún partido político para reivindicar esa ley que, bueno, que también tuvo tantas equivocaciones y tantas condenas se redujeron, ¿no? Pero bueno, eso no es motivo ni argumento para, bueno, para poner a tu familia por delante, para sacar al escenario tan desagradable como es el que se está hablando, a sacar a tus hijas, ¿no? Y sobre todo, bueno, a esta jugadora que, como bien ha dicho Marta, que seguro que ha tenido multitud de tiempo de sacrificio para poder llegar a donde ha llegado, que la ponga en la diana diciendo que ha sido un beso consentido. Bueno, yo estoy convencido de que todo esto se pondrá al descubierto y se aclarará en las próximas horas. No creo que pueda durar mucho más tiempo, pero mientras esto ocurre, ¿no? Un amigo me decía, habla con la tertulia y diles que estén atentos. Digo, ¿atentos a qué tiene que estar? Pues atentos al moreno de playa que exhibe más de un político que ha desaparecido en estos meses, en estas semanas, perdón. Es decir, no nos hemos dado cuenta, pero aquí falla porque falta gente en la actualidad política.
y lo digo con el máximo de los respetos y con cariño, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Dónde está Juan Manuel Moreno Bonilla con todo lo que está pasando en este momento? ¿Y dónde están otros líderes? O, por ejemplo, Elías Bendodo. Elías Bendodo sí cuida el tema de su exhibición al sol y luce un moreno impecable, pero hay gente que está pasando las vacaciones en la mar de bien, ajenos a lo que está pasando en este país. ¿Es posible mantenerse al margen, compañeros, de lo que está pasando en España en este instante? Yo creo que también descargar la responsabilidad, toda la responsabilidad de lo que ocurre en un líder tampoco es bueno, ¿no? Un líder también es padre, también es persona, también es amigo y también tiene que disfrutar de unas vacaciones, ¿no? Sea del partido que sea, llámese como se llame, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante que debe de tener una estructura, o sea, un líder es una estructura en la que se pueda apoyar, ¿no? Y en que este funcione, caso, que funcione el sistema. efectivamente, y en este caso, bueno, un líder deja de ser líder o deja de ser buen líder si no tiene una estructura. Yo me imagino que tanto Moreno Bonilla como cualquier otro presidente de alguna comunidad que, bueno, que esté disfrutando de sus vacaciones tienen merecidas estas vacaciones, y más cuando Pepe y tú y yo sabemos que las políticas no son de 8 a 3, las políticas son invertir muchas horas de tu tiempo, muchas horas que le robas a tu familia y muchas horas para solucionar los problemas, ¿no? Y si te cogen un compás en ese tiempo de vacaciones tampoco es malo. Que funcione el equipo, que para eso cobran igual, y bueno, y que no sea una persona quien tenga sobre sus hombros toda la responsabilidad de una región o de un país, ¿no? ¿Y qué opina, Antonio, tú que has propuesto precisamente que mantuviéramos contacto con ella, de la doble condición de senadora y alcaldesa de la máxima dirigente de la primera edil del Ayuntamiento de Jerez, María José García Pelayo? ¿Esto funciona? Pues eso es lo que yo quiero preguntarle a María José, ¿no? Si dos puestos de tanta responsabilidad como es en el Senado y una ciudad como Jerez, ¿no? Que es la quinta población más importante en cuanto a habitantes y extensión, ¿no? Si es perfectamente compatible y bueno, y si también la ciudad se puede beneficiar de esa doble condición, ¿no? Si también los problemas de la ciudad se pueden llevar al Senado para beneficiar a la ciudad a través del Senado, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría saber y es lo que yo quiero preguntarle también a María José cuando tengamos la oportunidad de tenerlas en la tertulia. Espero, y aparte le felicitaremos porque ha habido una iniciativa en las últimas horas que a mí personalmente me produce pues un gran orgullo, y es el respeto a los animales. Esta ciudad es una ciudad amable con los animales, pet friendly. Es una iniciativa que ha puesto en marcha y que abre un poco la sensación de que mucha gente no pueda ir con su mascota y pueda estar en un sitio público, y que haya establecimientos que admitan a los animales, que puedan entrar en un vehículo de alquiler. En fin, yo creo que es una iniciativa valiente por el derecho de los animales que no nadie se había atrevido nunca en la historia de Jerez a hacerlo, Antonio. Pues mira, te voy a contar un A mí tema. me Mira, gusta. sí, sí, a mí me encanta también. Mira, tenemos una compañera que estuvo haciendo la carrera de Ciencias Políticas con nosotros, que actualmente es diputada provincial en Sevilla, ¿no? Y te voy a contar la anécdota porque ella le gusta pasear por el campo y vio un bebedero rústico, ¿no? Y un bidón de agua, ¿no? Y cada vez que pasaba veía que, bueno, que el bebedero estaba lleno de agua y el agua lo iban cambiando, ¿no? Y se preguntó que quién era, ¿no? Algún vecino cívico, ¿no? Que lo hace, ¿no? Pues al final se enteró de que era una asociación de caza la que ponían este tipo de bebedero para los animales, ya no solamente para los animales de compañía que paseaban con sus dueños por este carril, sino para aquellos animales también que eran de allí de la zona, ¿no? Animales salvajes que eran de la zona, ¿no? Pues, a ver, el beneficiar o la condición animal no tiene ideología, lo único que tiene que tener es sentimiento, y en este caso, bueno, se ha plasmado el sentimiento que pueda tener María José respecto a los animales con esta decisión que efectivamente, como tú bien dices, nadie ha puesto anteriormente en marcha, ¿no?
Yo creo que la conciencia humana está cambiando respecto a los animales. Ya no son animales de compañía, son familias. Nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos voluntarios animales. Allí no existe la muerte, ¿no? Tenemos diferentes animales que es para los niños, ¿no? Y son voluntarios, ¿no? Yo creo que la sociedad está cambiando en este aspecto y bueno, y yo creo que es bueno de que el bienestar animal también esté no solamente en casa, sino que pueda estar en la calle y que pueda estar también en las tiendas y pueda estar libremente entrando y saliendo sin molestar a nadie, ¿no? Pues muy interesante porque no se había hecho hasta ahora y nadie había caído en la cuenta, pero creo que ese tipo de iniciativas son interesantes que se las preguntemos en directo, en vivo y directo, a María José García Pelayo, que creo que va a estar con nosotros. En fin, hacemos un resumen, por cierto, que ha recibido hoy a la embajadora de Estados Unidos, que es un país con el que tenemos que estrechar lazos fundamentalmente en el terreno económico, sobre todo en el terreno de la exportación y la importación de productos como el vino. Y bueno, pues no sé, aquí tenéis un ratito para poder contar, decir, expresaros con libertad sobre lo que os parezca oportuno, sobre el balance que podemos hacer de esa tertulia o sobre lo que queráis, o sobre Rubiales, si se encarta. Pepe, si a mis compañeros no le importa, decir que, bueno, que respecto, se me ha pasado a decir lo que respecto al tema de esta compañera que es diputada provincial en Sevilla, le he confeccionado hablé con ella, le he confeccionado una propuesta plenaria que va a llevar tanto al ayuntamiento de su localidad como a la Diputación Provincial de Sevilla para instalar este tipo de bebederos por todos lados, lo que sean caminos públicos para que no solamente los animales de compañía, sino los animales de la zona puedan beber. Y máximo bueno, como ataca el sol por aquellas tierras de Hispalí, ¿no? Pues hay un dato importante. Esta semana entrevistaba a Santi Galván, alcalde de Zara de la Sierra, y me contaba que estaban enormemente preocupados porque el pantano está, atención, al 5% de su capacidad. Eso y nada no es. Y agua potable va a hacer falta para beber, y si no llueve pronto, que no parece que vaya a llover, el asunto se va a tornar complicado para algunos pueblos de la sierra. Así que este detalle quería hacerlo constar, y la entrevista pues ahí me dejó con la inquietud de qué es lo que va a pasar con las pequeñas poblaciones. Lo que está pasando en la Sierra Norte de Córdoba, lo que está pasando en puntos de Almería, y es que volvemos a la cisterna, volvemos a aquellos tiempos de las restricciones, de los que yo personalmente me acuerdo, cuando había que correr para aprovechar el último hilillo de agua para ducharse, para arreglarse o para lavar lo que pudiéramos hacer. El agua es algo esencial y a mí me preocupa que no se esté hablando de esta historia. Ya veréis cómo se va a hablar y mucho cuando vuelva a la clase política de las vacaciones. El agua va a ser el oro líquido, o sea, de próximo, porque tenemos problemas, por ejemplo, el tema del acuífero en Doñana, que es un campo ahora mismo de batalla política, ¿no?, entre la Junta y los regantes y el Estado. Hoy conocemos la noticia de que, bueno, que el turismo se está resintiendo, sobre todo la parte sur, porque por culpa, llámenlo por el tema del cambio climático, que no hay agua, pero lo cierto es que están empezando los turistas a optar por otras zonas más frescas, como puede ser el norte de Europa. Tenemos un problema grave de sequía que efectivamente, como bien dice Pepe, no se está afrontando desde mi punto de vista, pero en cambio los campos de golf en la provincia de Cádiz lucen como nunca, y eso están reutilizando el agua y del agua marina la están pasando a regadío. Yo creo que haría falta un gran pacto por el agua y sentarnos, porque efectivamente esto va a dar problemas de aquí a un tiempo no muy lejano, porque no solo estamos hablando de consumo humano, sino también de otras cuestiones como puede ser regadío, el campo y demás, ahora que se está sufriendo tanto desde el campo. Yo creo que habría que llamar a la reflexión y adelantarnos. Nosotros muchas veces los politólogos no es que seamos agoreros ni tenemos una bola, pero es cierto que nosotros trabajamos con datos, hacemos análisis, somos científicos sociales y detectamos en muchas ocasiones problemas que, bueno, que si no se atajan puede repercutir en el día a día. Y efectivamente saca un tema que
que nos preocupa porque efectivamente creemos que va a haber un problema grave de agua, sobre todo, ya no Pues solo porque temperaturas que se están alcanzando en Bilbao o en Asturias como ayer de 42 grados, la verdad es que llama al orden y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y yo creo que el Estado debería de hacer un gran pacto del agua con todas las comunidades, que también está el problema del trasvase ahí en Murcia con el trasvase del agua ahora mismo del Segura, y eso lo único que crea es un conflicto, y si eso lo lleva al tema político, pues eso es un obstáculo más para poder, digamos, ahondar y encontrar soluciones. Marta, el agua. Pues yo creo que el gran problema es que se está politizando este problema. Es indudable el cambio climático, pero realmente la sequía, ha habido muchas veces sequías, ¿no? Y periodos de sequía. Ahora quizá también lo que pasa es que el tiempo, los veranos duran más y se extienden, ¿no? Las altas temperaturas que están viviendo en el norte, por ejemplo, se escandalizan de tener 35 grados en el norte, ¿no? Pero en Andalucía, como bien dice mi compañero, tiene que haber un pacto. Es una cuestión para nosotros vital, para Andalucía, para toda Andalucía. No puede estar politizado, no puede estar en manos de que si lo hace uno, tengo que criticarlo por el simplemente hecho de que lo haya hecho uno. Y el caso, por ejemplo, de Doñana es el que más se ve esta circunstancia, ¿no? De que es un hecho que se ha politizado completamente cuando es un problema que está ahí. Precisamente ayer hablaba con un ingeniero agrícola de allí de la zona, un agricultor, y me comentaba que las sequías en Doñana vienen desde el año 81, se acababan los acuíferos, después llovía, se volvían a llenar y ya está, ¿no? Entonces, es algo que nos va, ¿no? Que necesitamos ahí que sea un problema social, no un problema político. Yo, si mal no recuerdo, creo que el Plan Hidrológico Nacional data del 2005, si mal no recuerdo, creo que data del 2005. Estamos en 2023 y hemos visto de que, bueno, de que este Plan Hidrológico Nacional no ha sido efectivo cuando no le ha dado solución a los problemas actuales que tenemos. Un plan hidrológico que de construcción de pantanos y demás fue en el tardofranquismo, y después de la democracia creo que ningún gobierno ha sido capaz de poner en marcha un plan hidrológico que dé respuesta a los diferentes problemas que estamos teniendo, y sobre todo al cambio climático, que es lo que está haciendo de que repercuta en unas poblaciones más que en otras, no en unos territorios más que en otros. Bueno, También yo ahora oigo decir que, bueno, que se cuida mucho el tema del calor, ¿no? Aquí en Andalucía hemos tenido calor toda la vida, hemos tenido que trabajar mañana y tarde en el campo, en la obra, y los andaluces eran unos flojos porque hacía mucha calor y no querían trabajar. Ahora se vela mucho por no trabajar en horas tempestivas, porque se muere gente. Muriéndose gente llevan en Andalucía desde hace muchos años, y eso ha preocupado más bien poco a nadie. bueno, yo solamente quería deciros que me gustaría mucho que en la web de noticias de Panorama, que está disponible en internet, panoramaonline.org, que leáis, todos los que me escuchen y me ven, lo que sea posible, dentro de su tiempo, la entrevista con Bill Gates y por qué la carne de origen vegetal parece que va a ser el futuro inmediato. Él tiene un podcast que está aportando muchos puntos de vista muy interesantes, y yo creo que estaría muy bien que leyéramos a Gates, porque Gates es un agorero, no, iba a decir, un adelantador de noticias de las cosas que van a pasar. Todo lo que ha ido diciendo en los últimos años se ha ido sucediendo, incluida la pandemia, lo cual a mí me tiene un poco inquieto. Pues la historia es muy bonita. Un visionario. Es un visionario, y además hay un músico, que es activista, que defiende algo que es muy interesante: el filete de queso vegetariano de Filadelfia. Así que tomemos nota de la historia, porque parece que los americanos se lo han tomado muy en serio. Parece que la contaminación tiene que ver mucho también con la producción vacuna, por muchas razones, por las cosas más insospechadas, incluidos los gases, por cierto. Y creo que es muy, muy importante que le echemos un vistazo a lo que dice Bill Gates, porque todo lo que dice termina sucediendo, y eso me llama mucho la atención. Y a vosotros, muchísimas gracias, es un orgullo. Quería decirlo al final,
tener la posibilidad de poder contar con vuestra participación y de que montemos esta tertulia que va a crecer en calidad, no en cantidad, aunque tenemos espacio para más gente, pero sí en calidad, en el sentido de que vamos a aportar puntos de vista importantes de fuera y de dentro de Andalucía. Es una tertulia global. Gracias, Javier, gracias, Antonio, gracias, Marta, y las disfunciones las iremos superando con el tiempo y con un poco de habilidad, pero os doy las gracias porque estoy tremendamente orgulloso de que la tertulia funcione y vayamos cumpliendo objetivos. Pepe, si me permite, antes de terminar, trasladarte también en nombre de mis compañeros y compañeras las gracias, porque también desde Panorama se nos da la oportunidad de dar a conocer el trabajo y el estudio que desde la politología adquirimos en este y en otros ámbitos, ¿no? Darte las gracias por darnos la oportunidad de poder difundir también nuestro trabajo y sobre todo nuestro análisis de la política actual, ¿no? Y la realidad social actual. Pues ahí estamos. Muchas gracias a todos. Javier, Antonio, Gracias. Marta. Saludo a los compañeros que andarán escuchando y viendo esto. Y no os olvidéis, Bill Gates en la web de noticias, que es vuestra web de noticias, si queréis publicar algo, si queréis contar algo, muy interesante ver cómo se están preparando para el futuro, un futuro vegetal. No os olvidemos, menos animales y más plantas. Un momento.